Tita TV. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal que solo lo que intenta es hacerlos reír y sacarles una buena sonrisa. Bueno, pues el video de hoy va a estar súper bueno porque pues lo escribió mi amigo Aaron. Pues bueno, el video de hoy es cuentos de terror. ¿Y quién no recuerda que a todos nos asustaban con cuentos de terror en la infancia? Te voy a contar una historia de terror. Hace muchos años, en un pueblo lejano, cercado y apartado de la ciudad, la gente vivía con miedo y pánico del asesino que vivía entre ellos. El asesino tenía deforme en la cara y tenía llena de cicatrices su rostro. Sus manos estaban llenas de muchas cortadas. Llevaba en sus manos a un garfio y lo llevaba siempre atado en un cinturón. Cuando veía a unas personas, sus ojos brillaban en la oscuridad de la luna y nada más se veía como el garfio relucía con la luz de la luna mientras mataba a alguien y luego la sangre salía ya. No, pues sí, esta Laura, güey, la otra vez me estaba diciendo, no, pues que vamos a ir acá a un antro, que sabe qué chingados. Oye, ¿te acuerdas de la historia que te solía contar? Ah, sí, güey, ya ni me asusto de pinche, yo lloraba, ¿verdad? No mames, estuvo bien cabrón. Te cuento una historia de terror. A ver, dime cuál es. Mira, esta historia la titulo El gobierno de México. No mames, ya no me lo cuentes, güey. No. Hace muchos años, cuando la gente no tenía quien la gobernara, en la Ciudad de México, el primer presidente Ignacio Guadalupe Victoria. También en la escuela, ¿no recuerdan esas dichosas y famosas historias de terror que te decían? No, pues que es que aquí había un cementerio, que sabe qué chingados. Y que en el baño se aparecía una niña vestida de blanco y con clavos en la cara. Yo nunca me llegué a creer esa mamada, pero pues cuando entraba así como que me daba miedo. También en tu familia, ¿quién no te asustó? Tus papás, tus tíos, tus hermanos, tus abuelitos, tus primos, tus sobrinos. ¿Quién no te llegó a asustar cuando eras un niño y estabas solo? Hijo, tiende tu cama porque mira cómo está de cochina. Así que Pero me acabo de levantar. pues tiéndele y luego bajas a comer, porque ya tengo los chilaquiles puestos. Pero, ¿y por qué? Tiéndela, pues es tu obligación, ya no sé qué vayas a hacer. Luego se te va a subir el chamuco ahí. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Brinca ahí en la cama, brinca el chamuco cuando no la tienes. Si no tiendes la cama, el chamuco brinca, se sube y empieza a brincar. ¿Cómo ves? Ahorita abajo a desayunar. Ok, Ahorita la tienda. ahí vas a... Sí, no. No, pues sí, mi mamá tiene razón. Tengo mi cama. Creo que ya quedó. Bueno, voy a bajar a desayunar. ¿Qué ahora es mi mamá? No mames. Pinche chamuco, hijo de tu puta. Y decían que yo no tendía la cama. Antes te asustaban con monos que daban miedo. Ahora te asustan sacándote de la nada una pinche mamada. ¿Qué ha pasado con el terror clásico? ¿Qué se escucha? Oh, thank God, motherfucker. ¿Qué se escucha?
Gordo, me siento mal, gordo. Gordito, ¿me traes de comer por favor a la cama, gordito? Amor, me siento mal. Mis lonjitas me duelen. Amor. El terror ha cambiado drásticamente, pero ¿quién no ha escuchado las famosas brujas? Hijo, ya duérmete, pues te va a salir la bruja del closet. Ay no, duerme para que mejor va a estar en el celular. A ver, ¿qué se escucha? Ay, la pinche bruja cogiendo. No mames. Y entre tanto miedo, ¿a quién no le dieron ganas de ir al baño a la medianoche? Y los que se aguantaban eran los que se hacían en la cama. A ver. Ya, mira, he comprado esta videocámara y así podemos ver en la noche. Mira, saluda a la cámara, amor. Hola. Sí, mira, muy bien, amor. Con esto la pondré aquí en la noche y podremos grabar y veremos qué es lo que está pasando en la noche, qué son esos ruidos raros y por fin veremos. No, es que eso es muy malo. ¿Te acuerdas la otra vez? Bueno, no sé, pero no lo pongas, me da miedo. No, vamos a ponerlo y así Ay, veremos ya, qué lo son que esos quieras, ruidos. Carol, ya. Mira, veremos qué son esos ruidos extraños en la noche y así veremos al fin qué está sucediendo. Chinga tu madre, ya. Ya, vente a la cama. Cruce del otro lado. ¿Sabes qué? No voy a dormir ahí en tu parte. Voy a dormir de este lado. Haz lo que quieras. Ah, sí. Pero con esto descubriremos qué es lo que está pasando. Sí, chinga tu cola ya. Algún día dirás, ay, qué bueno que Sí, me ajá. Bueno, pero- ya. Cuéstate bien. Si no vas a cobijar, dame la cobija. Ya, chinga tu madre. Mary, Mary, ¿oíste eso? no, ya duérmete. Está bien. ¿Oíste eso? Que no. ¿Oíste eso otra vez? No, ya, cállate. Oye, escucha. Maldición, ¿qué escucho? Escucha. Espera. Amor, no te vayas a mover de aquí. Pero a ver, yo no escucho nada. Espera. No te vayas a bajar. Espera. Yo veré qué es. Quédate en la cama. Me da miedo. Quédate en la cama. Cobíjate. Quédate en la cama y cobíjate. Quédate en la cama y tú duérmete. Yo me encargaré de lo demás. Cobíjate, amor. Yo veré qué es eso. When life and when friends is ready. Oh, we're still framing life is ready. Oh my god, Framex ready. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Sí. Espera, amor.
padre, a mí sí me gustó, me divertí mucho. Espero que también ustedes se hayan divertido, aunque sea un poquito. Y pues bueno, ya saben cómo me llamo, Alan Reina. Mi amigo Aarón, que está en la esquina solo. Mi amigo Aarón. Y pues bueno, aquí abajo le vamos a dejar las descripciones de los Face y todo eso. Twitter, Facebook, para que sigan. ¿Qué más? ¿No? Todo lo que sea. Y pues bueno, aquí a la derechita, Suscríbete, suscríbete a me nuestro canal. gusta, comentar, compartir, etc. Todo. Y pues bueno, también les queríamos comentar que espero que también les haya gustado, que a lo mejor se hayan familiares, puta No, madre. yo. A ver, tú, a ver, ¿cuál? ¿Por qué? A lo mejor algunos de ustedes se identificaron con este video o con alguno de los sketches, porque la mayoría de nosotros hicimos algo así en nuestra infancia o lo seguimos haciendo. Pues sí, pero pues bueno, ya, hasta aquí el video de hoy. Pues que tengan un buen fin de semana, que se diviertan, pásenla chido con sus familias, a todo dar, diviértanse. Y pues bueno, creo que pues para los que ya entramos a la prepa, pues un saludo a todos. O a la Y, pues, universidad. o a la universidad. Y pues bueno, pues y a los niños que les quedan todavía como unos 10 días, pues diviértanse estos 10 días porque es una tortura la escuela. Pues bueno, ya. Nos vemos la próxima semana, yo soy la Reina. Ah. Y pues bueno, bye gente querida. ¡Buah!